¿no? De poliuretano, pero también tiene un costo del doble, ¿no? Entonces, ustedes verán, hay un juego además de diámetros por escoger en las sogas, en las lisas, que son estas que estamos, estas blancas, sogas blancas que estamos usando, usted la puede ver ahí en la fotografía, ¿no? Entonces, no sería partidario de usar hilos de nylon, no lo he mencionado, ¿no? Lo que he dicho es Ya. que hay sogas de nylon que son más resistentes y más caras, pero tiene que ser por lo menos unos 5,32 de pulgada de diámetro para que trabajen, ¿no? Dicho sea de paso, el esfuerzo de rotura de estas brisas, que por supuesto también ha sido ensayado en el laboratorio, son como cerca de un tercio a la resistencia última del acero. O sea, tampoco es que resistan poco. Además, si resistieran poco, se podrían poner más juntas, o sea, menos distantes. Como le contaba antes, no ha ocurrido eso nunca, no se ha roto una sola soga o driza en los ensayos. Lo que hay es fisuras controladas, confinadas por esas drizas, estas sogas. Miren ustedes, hay fisuritas, ¿sabes? Ustedes de repente no las ven, pero muy pocas fisuras en comparación al ensayo anterior o a los ensayos de cimientos de concreto, que por ser rígidos no disipan energía y traducen, transmiten toda la energía sísmica a la casa de tierra. Gracias. Ingeniero, muchas gracias, está claro. Gracias, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero Julio y Joan. Mi pregunta va a la siguiente. ¿Cada qué tiempo se debe hacer un mantenimiento a este sistema de drizas? Y otra consulta que tengo es por qué se optó por un sistema de drizas horizontales y verticales y no uno a 45 grados. Gracias. Perdóname, por favor, ¿podría repetir la pregunta? No he entendido. Hay como un eco. No he podido entender su pregunta, por favor, ¿me la puede repetir más despacito y más fuerte? Es decir, menos velocidad y más intensidad. Ya, mi consulta va, ¿cada qué tiempo se debe hacer el mantenimiento al sistema de drizas? Y la otra pregunta que tengo es que, ¿por qué se optó por un sistema de drizas horizontales y verticales y no por un 1 a 45 grados? Un sistema de drizas a 45 grados. Ya, perfecto. Contesto primero la parte que recuerdo más. ¿Por qué no 45 grados? Porque bueno, para empezar tienen que ser mallas. Eso lo vimos desde que trabajábamos con las cañas como refuerzo. Tiene que ser mallas para poder absorber realmente las fisuras que son normalmente diagonales. Como no sabemos exactamente qué ángulos o pendientes va a tener las fisuras, mejor hacer una malla que la contenga de todas maneras, ¿no? Ahora, ¿por qué no diagonales las mallas? Podrían ser diagonales, efectivamente. Por ejemplo, los refuerzos... No es. La driza o refuerzo exterior diagonal tiene el problema de que no tiene cómo, habría que fijarla clavándola o sujetándola arriba y abajo para que mantenga su posición, porque a la hora de que se tracciona puede resbalarse. En cambio, estas otras no se resbalan. En las esquinas, no sé si llegan a ver, hay unos capilares o unos tubitos de gel, de transparencia, material nylon transparente, para que no se incruste la driza al momento en que trabaja tracción, ¿no? Hay que suavizar para que no malogre el muro original. Y fíjese que las drizas verticales, por ejemplo, acá arriba junto a la manguera verde, está muy claro por la luz, y entonces están sujetas naturalmente, no necesitan
tendría que sujetarse con clavos o otra forma de amarrar los extremos de una vía, de un refuerzo diagonal. Entonces, por esa razón, esto es más simple y la idea, en un caso o en otro, mejor es ir por el más simple porque ambos serían más o menos eficientes, igualmente eficientes. En la primera parte de la pregunta, perdón, ¿me recuerda para contestarle? Ok, ingeniero, trataba acerca del mantenimiento, o sea, cada qué tiempo se deberían las brisas. Sí, bueno, aquí no se nota que va a exigirse un recubrimiento, un enlucido, un tarrajeo, por supuesto, y es necesario porque, entre otros, hay un desgaste de comportamiento y resistencia de las brisas por los rayos ultravioletas del sol. Entonces tienen que estar enterradas en un enlucido, en un tarrajeo grueso, grueso como siempre, ¿no? No sé, 3 centímetros, o 3 centímetros y medio, ¿no? De espesor. Y de tierra, por supuesto, como siempre, puede terminarse con cal, en fin, la cal es muy amiga de la tierra, en fin, puede utilizarse tarrajeos de variadas formas, ¿no? No son, no ayudan a la resistencia, la parte estructural, pero sirven en la conservación, o sea, el mantenimiento. Okay, muchas gracias, ingeniero Julio. Gracias a usted. Profesor Julio, le escribe Emerson Lanazca, le pregunta, en un suelo de baja capacidad portante, ¿las chicras enmallados con las chicras tienen que estar por capas? Sí, en realidad la norma peruana exige una calidad mínima del suelo. Exige que tenga, si no me equivoco, 1 kilo por centímetro cuadrado como resistencia o para los pesos admisibles, ¿no? Ese criterio es un criterio poco basado en o sea, poco exacto para una generalización del uso y el conocimiento de a dónde poder construir con tierra y a dónde no. Pero está claro que el intento de esa disposición de la norma es que los muros sueltos amplifican el sismo. Y si ya tenemos problemas con esta vulnerabilidad de los materiales, a pesar de que tengamos, por ejemplo, este sobrecimiento aislante, yo no recomendaría, por ahora y hasta conocer mucho más, que se cambie, que se deje de cumplir la norma y que se siga exigiendo que tenga un mínimo de resistencia, porque hay sí una especie de conocimiento asociado. Los suelos malos amplifican los terremotos, el efecto de los terremotos, y esa mayor energía puede destrozar las construcciones vulnerables, ¿no? Dice, hay que poner un tope. Ellos lo que hicimos, considerábamos que era 1 kilo por centímetro cuadrado. Anteriormente eran 3 kilos por centímetro cuadrado. Hemos bajado un poco pensando justamente en que haya ahora nuevas armas o herramientas para la estabilidad estructural. Otra pregunta, ingeniero Julio, sería, Jimena Valdés dice, ¿no? Ingeniero, en la provincia de Cayoma, Arequipa, continuamente suceden temblores y se está construyendo casas de adobe con mortero de tierra envueltas con geomalla. Mi pregunta es si usted está de acuerdo o si se agregaría algún control adicional por estar constantemente en temblores. Sí, recuerdo siempre leer las consecuencias sísmicas en Caravelí, por ejemplo, ¿no? Arequipa es una zona más sísmica que Lima.
a partir de la cordillera de Nazca, esta que es submarina, ¿no? Los sismos son más fuertes hacia el sur, ¿no? Son casi como los sismos de Chile, que son también más fuertes que los del norte peruano. Pero en realidad lo que yo propondría es que nos apuremos en estudiar, investigar y asegurarnos de que este tipo de sistemas de chicras sean seguras. Supongo que hay que hacer un poco más de ensayos, ver si hay todavía forma de mejorarlas, y entonces serían las recomendadas. Hoy, que todavía no están metidas en la norma, no están incluidas en la norma, sí creo que hay que tener las otras precauciones que tiene la norma misma, ¿no? La cimentación termina siendo desafortunadamente cara y porque la están haciendo de completo armado. Es decir, lo que puede hacer el Estado en base al respaldo de una norma, ¿no? Los particulares, bueno, pueden pecar, pues, porque de repente por falta de conocimiento, por falta de información, podrían hacer cosas que no sean convenientes y entonces las casas nuevas que estén construyendo siguen siendo vulnerables, ¿no? Me parece que yo, como he manifestado hoy día, prefiero el uso de las risas por varias razones. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con ingenieros estructurales famosos de Europa y me han preguntado precisamente por qué creo que la grisa se comporta, es mejor usar la grisa que la geomagia. Aparte del problema de accesibilidad, la geomagia no se convierte en ninguna ferretería, ni siquiera en Lima. Hay que comprar a algunos distribuidores. Pero además de eso, entonces eso imposibilita que un autoconstructor, por más enterado que esté, pueda comprar fácilmente. Tiene que buscar en Lima ¿cómo se llamará? Un distribuidor que pueda venderle unos rollos. El mismo hecho de que venga las geomallas en rollos, tienen el problema de que es muy difícil templarlas para que trabajen desde el primer instante del temblor. Entonces, una vez colocadas en las paredes, es difícil templarlas para que sirvan como confinantes desde el primer instante del temblor. En cambio, no esperar que el temblor mismo les produzca por fin la tensión que se necesita como tracción en la piel de los muros para que los ayude a resistir el terremoto. Hay 5 o 6 razones que podría mencionar por las cuales me parece que el sistema de mallas de grisas es mejor. Resistencia, costo. Bueno, la resistencia jugamos con el deslizamiento vertical horizontal de las grisas, ¿no? Entonces, costos, eficiencia en el amarre del confinamiento de los vanos, de las esquinas, transportabilidad. Hay pues razones por las cuales personalmente prefiero el uso como que considero más seguro que proporciona las grisas que la geomalla. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, mi nombre es Franz Palomino, soy de Huacho. Ingeniero, mi consulta sería esta. Con respecto a este nuevo sistema que se está creando, ¿cuál sería el porcentaje de amortiguamiento que se estaría generando a esta estructura con estos aisladores? Y sin estos aisladores, ¿cuál sería la variación en porcentaje con respecto al amortiguamiento?
Mire, le confieso que parte de los estudios que tenemos que realizar es no solo el de amortiguamiento que usted me está solicitando, ¿no? Hay que conformar las ecuaciones dinámicas con valores experimentales, y lo que nos falta es experimentos. O sea, necesitamos justamente conocer las características de rigidez y de capacidad de amortiguamiento que puedan tener estos sobrecimientos, ¿sí? No tengo un número que darle, realmente, como tampoco tendría cómo asegurarle un valor de amortiguamiento al propio muro de tierra y diferenciar, por ejemplo, esa rigidez, ese valor de rigidez o de amortiguamiento que pueda tener el tapial respecto al adobe con los débiles morteros. Entonces, eso es lo que hay que todavía investigar en los laboratorios. Discúlpenme, pero no tengo esa respuesta sobre el amortiguamiento que está produciendo este sistema de chicas, ¿no? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, creo que ya estaría bien, o quiere seguir con las preguntas, ingeniero Julio Vargas. No, como lo que gusten. Yo no tengo apuro, como ustedes saben, estoy en cuarentena, como todos. Perfecto, ingeniero. Entonces, bueno, quien quiera preguntar, por favor, encienda su micro, diga de dónde procede y haga su pregunta, ¿no? Sí, como adelante, muchas gracias. Aló, profesor, muy buenas noches. Le hablo de Sucre, Bolivia. Estoy muy agradecido por toda la información que nos ha transmitido, de sus conocimientos y de esto que es muy novedoso para las casas de adobe armadas. Y consultarle si es que usted tiene alguna bibliografía escrita o en qué documentación podríamos respaldarnos para profundizar más sobre el tema y que podamos afianzar un poco más con los cálculos que hayas realizado para saber incluso los diámetros de las chicas que debamos utilizar y quizás de todo el procedimiento constructivo y análisis que ha hecho. Gracias. Sí, no hay un libro que tome todos los parámetros que se puedan haber estado utilizando, pero sí hay, qué sé yo, publicación de artículos en conferencias internacionales. Por ejemplo, el año 2018, si no me equivoco, se produjo un evento internacional que cada año es un país distinto, se hace en una ciudad de un país distinto, que se llaman estos congresos del Structural Analysis of Historical Construction. Esto está organizado una vez al año en cada ciudad distinta, y en 2018 le tocó al Cusco, y ahí se presentó algo parecido a lo que hemos presentado ahora, seguramente mucho más rápido porque así son esos congresos. Entonces solo hay artículos donde se definen cosas parecidas a las que les he contado hoy. Hay, por supuesto, más información que la que se puede dar en una conferencia, por supuesto. Pero, bueno, en ese instante estoy trabajando también en otro artículo, porque las investigaciones no han terminado aquí, hasta donde hemos presentado esta noche. Posteriormente a esto,
se hizo un ensayo más sobre unos módulos de 1,20 m por 1,20 m, y muchas variaciones de sobrecimientos de chicas, para ver si se puede optimizar o mejorar o cambiar, etcétera, ¿no? Y cambiando los sistemas de disipación de energía, ¿no? Y se hizo, por ejemplo, una tesis de un muchacho que se llama Mauricio Ortiz, y en esa tesis se hicieron algunos ensayos más de chicras. También se utilizó por primera vez los sobrecimientos que tienen como compuesto una capa de canicas de 1 pulgada de diámetro, y que claro, si no tuvieran más que canicas, esto viene el terremoto y se lleva a la casa a pasear hasta que se desmorona, se sale del sobrecimiento, se sale el cimiento. Entonces, habría que buscar, y se ha buscado en esas investigaciones, la manera de aumentar el coeficiente de fricción a la capa que tenga que girar con las canicas, y entonces sí se ha obtenido pues una información adicional. Cada canica resiste como 200 kilos, entonces no es impensable, y termina siendo barato una capa de canicas, pero claro, hay que complementar los revestimientos. Según la norma tienen que tener 30 centímetros para que puedan proteger los muros de tierra, ¿no? De las humedades o pequeñas inundaciones, o sea, el agua superficial que pueda haber alrededor, ¿no? Entonces se está generando recién más información, ¿no? Profesor, acá pregunta William Pino, ya que están aplicando este sistema, ¿ya están aplicando este sistema de viviendas rurales en Perú? No, porque no están incluidas en la norma. Puede ser que alguien haya hecho algo que no conozco, pero no conozco que lo hayan tratado de hacer en una construcción real. No conozco, me parece que no, ¿eh? Pero esto tiene viéndose, qué sé yo, creo que esto se ha generado el año 2016, 2017 se empezó. Estos ensayos creo que son de 2017. Y son, bueno, relativamente pues nuevos para que se usen, ¿no? Luis Gaspar consulta, profesor, ¿este sistema mejora la vulnerabilidad sísmica de viviendas de adobe o tapial? Sí, exactamente. Bueno, la vulnerabilidad de la construcción de tierra o de piedra, dicho sea de paso, les quiero contar que también ya hemos trabajado con mamposterías de piedra. Se estaba empezando a trabajar una norma de mampostería de piedra, pero así como les he contado que en el fondo los habitantes de Caral habían descubierto una mampostería flexible. Efectivamente, nos tocó trabajar casas saludables y resistentes y térmicas en las zonas del altiplano, en Puno, una ciudad que se llama Orduña, cerca de Santa Luisa. Y entonces estuvimos trabajando 2 años o 3 años ahí, y 3 años. Y hemos vuelto 2 años más con otros proyectos en un grupo de investigación de la universidad que se llama Centro Tierra. Al trabajar allá, hicimos una casa piloto junto con los habitantes de Orduña,
pero luego de un proceso largo de explicaciones de cómo tendrían que o podrían tener alternativas de vivienda, ¿no? Las viviendas de ellos pues, tienen modelos ancestrales. Los cuartos, por ejemplo, por razones económicas, no son, son hechos independientemente. Cada cuarto es un módulo, como este que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un módulo inicial que seguramente es un dormitorio, podrá haber otro que es además una cocina, más allá habrá otro de planta circular, que es un depósito, y de ahí para adelante más crecen los depósitos que los dormitorios. Pero hay hijos que aparecen en los matrimonios, y entonces a veces encontramos que duermen encima de lo que almacenan en sus depósitos. Entonces hicimos con ellos un trabajo de cómo les gustaría hacer una casa nueva. Y cada familia tenía sus ideas, y después fuimos, ¿no?, tratando de explicarles que si juntamos dos cuartos, hay que hacer una sola pared, ahorramos una pared, ¿no? Entonces se podían hacer mejores distribuciones y uso del material. Pero claro, ellos tienen el problema de que la platita que les falta no les da para hacer una casa de golpe, sino que tienen que hacer cuarto por cuarto. Entonces tienen sus razones de por qué lo hacían así. Y entonces, pero y la historia es que hicimos una casa piloto con 2 dormitorios, un baño y qué sé yo. Entonces, y depósitos. Y además de eso, reforzamos 2 edificios de uso público que ya tenían ellos construidos. Eran un poco más grandes y eran sitios donde hacían sus reuniones de comunidad, tenían sus asambleas y, en fin, fiestas y cosas así de la comunidad. Y entonces reforzamos una de adobe y otra de piedra, porque hay mucha construcción con piedra, unas de adobe y otras de piedra. No hemos encontrado tapial por ahí. Y entonces terminó nuestro proyecto el año 17, más o menos en julio, y el 1 de diciembre de ese año hubo un temblor, un terremoto en Puno, y el epicentro, Orduña, la ciudad en que habíamos trabajado. Y le voy a contar que fueron las únicas construcciones que se mantuvieron en pie casi sin rajaduras, como este prototipo que estamos mirando. O sea, comprobada eficiencia tienen esas mallas de refuerzo con trizas, y las otras 2 que reparamos en piedra y en adobe tuvieron también un magnífico comportamiento. No habían fisuras, no se producían fisuras. Fue un terremoto de grado 6.3. Bueno, a partir de los 4 y medio, valores de la escala de Richter, de magnitud, ya se puede esperar que hayan daños. Este terremoto tenía un grado 6.3. Cada grado son 27 veces el anterior, o sea que el 6.3 es un terremoto, es un temblor muy grande o un terremoto más o menos mediano. Y entonces las otras casas que existían sin refuerzos, que tenían 1 metro de altura, piedra, sean de piedra o sean de barro, de adobe. Las calaminas, que es lo que usan ahora, pobres, porque tienen muy buen comportamiento impermeable, y es más barato, y ya se impuso la calamina en toda la sierra peruana. Y entonces las calaminas era lo único que se veía. Bajo las calaminas estaba toda la casa, están todas derrumbadas. Muy pocas eran las que tuvieron fallas donde uno reconocía media casa o 3/4 de casa. Entonces, creo yo que la experiencia va por buen camino. En ese momento no teníamos esta solución de aislamiento en el establecimiento, no lo usamos. No habíamos llegado
No teníamos ese conocimiento en ese momento. Pero le contesta un poco así, ¿no? En Carabalí lo que haría yo es algo muy parecido a esto. No puedo usar este sobrecimiento porque todavía no está en la norma, pero usaría un sobrecimiento pues más o menos normal y corriente, ¿no? Hay que buscar la manera de que sea económico y que soporte los terremotos. Esta es una, esta nueva es una. Las otras son las tradicionales, ¿no? Ojalá que no sea la del concreto. Perfecto, profesor. Creo que ya no hay más preguntas. Más bien para finalizar, agradecerle la manera, agradecerle, ¿no? Que prácticamente nos regale su tiempo, ¿no? Muchas gracias, profesor, por ello. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Muchas gracias por brindarnos estos aportes significativos, ¿no? Solo quería agradecerle eso, profesor Julio Vargas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo que han dedicado escuchándome y ojalá que podamos todos aprender algo más de este sistema para que pronto pueda llegar a ser parte de la norma y poder salvar vidas y construir económicamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.